Haceres, y qué casualidad, y qué bueno que este día que le he dedicado a la guerra entre Israel e Irán, de repente nos ha traído unas noticias sumamente interesantes y al mismo tiempo inquietantes desde Rusia. Y es que hoy acaban de reconocer, el ministro de Economía, pero además reconoce y aceptó que reconociera el mismo Putin, que Rusia es casi seguro que entre en una recesión económica. Ojo con esto. Esto ocurrió hoy en el foro de San Petersburgo, un foro económico donde pretendían buscar, tú sabes, apoyo, más empresas, inversión. Hay que entender que Rusia, desde que invadió Ucrania, sufrió en poco tiempo una cantidad de sanciones que se sabía más tarde o más temprano iban a afectar su economía. Se sabía. Por ejemplo, se sobrecalentó la economía. ¿Por qué? Porque la industria de la guerra siempre calienta las economías, son positivas. Pero ¿qué pasa? Ahora mismo se está enfrentando Rusia a unas tasas de interés del 21%. Aquí están al 6%. Y Trump lleva meses gritándole a Jeremy Powell que las baje. 21%. Aquí está 2.2 la inflación. En Rusia está al 10%. Miren cómo está la economía rusa, que se ha sostenido hasta ahora por la guerra. Porque la guerra, como se lo dije, sobrecalentó la economía. Pero ese sobrecalentamiento, como dicen los mismos rusos, ya está bajando. Ya se está enfriando la economía. ¿Y qué pasa? Yo lo había dicho en un video hace poco, que el año pasado la economía, el crecimiento ruso fue de casi el 4%, 3.9%. Bueno, Putin acaba de reconocer hoy que fue de apenas 1.5% los primeros 2 trimestres del año. En guerra, pero aparte en una guerra a esa escala, porque eso no es la guerra de Estados Unidos en Afganistán e Irak, que después acabaron con el enemigo y ya después los otros años fue estar ahí. ¿Me entiendes? Ya no hubo enfrentamiento. Putin está perdiendo tanques a una velocidad descomunal. Se lo comentaba en varios videos que la revista Oryx, una revista holandesa, de inteligencia militar que tiene muchos datos y los da público, ¿no? Para todo el mundo. Estaba diciendo que Putin ha perdido más de la mitad de los tanques que tenía cuando comenzó la guerra, que en su mayoría datan de la era soviética. Casi todo el armamento ruso, en su mayoría, sobre todo tanques y navales, datan de la era soviética. Bueno, la crisis es grave, porque lo está reconociendo aquí, dice, los mismos rusos están reconociendo que las sanciones lo están jodiendo. El presidente de un banco ruso, el EBTB, afirmó que es poco probable que las empresas occidentales regresen a Rusia en un futuro cercano. Por ahora no veo ninguna empresa que pueda regresar a Rusia en la actual situación geopolítica, o sea, por la guerra. Y se sabe que desde el comienzo las compañías occidentales, como les dije, se fueron. Y la inversión extranjera se detuvo. Más nadie ha querido hacer, más nadie, la inmensa mayoría de los países no ha querido hacer más negocio en Rusia. Pero entonces ahí no termina todo. Yo les dije a ustedes que Oryx estaba presagiando que Putin no podía llegar a fin de año con la guerra. No tenía, porque los materiales, sobre todo blindados, todo lo que sea blindado y movible, o sea, todo lo que vaya por rueda, por los Javelins, hazte cuenta, hay 9.000 Javelin en Ucrania. Putin lo que le quedan son 3.000 y pico de tanques. 9.000 Javelin, que además cuando sale, es una tecnología tan avanzada que cuando sale el misil, desbarata el tanque un 90 y pico altísimo %. Pero además no puedes ni siquiera triangular de dónde fue disparado, porque lo tira, boom, y ya, y te puedes ir. La pareja con que anda uno con la bazooka y el otro con una computadora, así, con un mapa, se mueve y ya, el misil cuando cae hace 30 segundos que ahí no hay nadie. O sea, es muy difícil de abatir a los que tiran los Javelin. O sea, sin tanques no puedes. Sin tanques no puedes. Entonces, mira qué interesante lo que dijo Putin también hoy a la prensa dentro del mismo foro de San Petersburgo. Dice, Rusia no busca la capitulación de Ucrania, solo quiere que reconozca la realidad de la situación en el campo de batalla. ¿Qué está diciendo Putin aquí? Que Putin no quiere conquistar Ucrania, que eso es mentira. Eso no lo había dicho nunca. Él lo único que quiere es que reconozcan la realidad de la situación en el campo de batalla. ¿Qué cosa es? Que le dejen lo que ha conquistado hasta ahora. Ese es un cambio de tono que, dicho el mismo día que reconocen que van a entrar en recesión económica, y además Putin dijo, no podemos permitir entrar en recesión económica. En mi opinión, Putin está preparando salir de la guerra. En mi opinión.
o al menos quedarse ahí, solidificar sus defensas. Creo que lo ha venido haciendo en los últimos meses, donde el frente se estuvo tranquilo, no hubo prácticamente ningún enfrentamiento importante por ninguna de las partes. Ucrania fue recibiendo material de los europeos, mucho más. Ya tienen la orden desde finales de mayo de disparar contra territorio ruso. Eso es otro cambio en la guerra. Eso no se lo habían permitido ninguna de las 4 potencias económicas que le estaban dando más armamento, como que son Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y Francia. Eso es un cambio y casualmente esto viene después del papelazo, o sea, de la vergüenza de la inteligencia rusa con la destrucción de todos estos aviones irreparable, porque son aviones que ya no pueden fabricar. Ya Rusia no tiene esa tecnología. Solo tenían los soviéticos, ya Rusia, y no tiene país que le venda la tecnología esa de punta. Esos son aviones irreemplazables, ya se perdieron y punto, no los tendrá más. Bueno, yo creo que todo esto sumado a mí me da a entender que Putin está preparando el fin de la guerra. O sea, el fin de la ofensiva rusa, al menos por largo tiempo. Pero igual, creo que será para siempre, porque, bueno, a ver, será para siempre. Yo pensando como Putin, pero Ucrania no les va a dejar esa. Ucrania no les va a dejar eso ahí. Ucrania va a recuperar eso, aunque le cueste años, pero Ucrania lo va a recuperar. Al menos lucharán. Y para eso está en eso está claro la Unión Europea. Todos los países de Europa lo dijeron: no, aquí no se queda con nada, aquí todo lo devuelve todo. No han ido hasta Crimea, pero Ucrania incluso quiere recuperar Crimea. O sea, están en una onda de que no le van a dejar nada a lo que ha conquistado Putin. Y ojo, porque recesión y guerra inversamente proporcionales, brother. Pero además pueden buscarlo. Para los que creen que estoy inventando. No, está en todas las noticias. Pueden buscarlo donde quiera. Eso fue noticiado. Pero además está Putin. Están los videos en YouTube. Putin reconociéndolo. Para mí, como facturan estos comunistas, porque Putin para mí sigue siendo un comunista, eso está preparado. Putin es incapaz, él en su ego, de permitir que el ministro de Economía se le aparezca en un foro importante para decirle: no, compañero, en la economía. Nah, eso fue preparado por Putin. Eso Putin lo preparó. ¿Por qué? Porque necesita preparar, valga la redundancia, en mi opinión, al pueblo ruso a que se va a acabar la guerra. Aunque no van a seguir conquistando más territorio, porque es que en realidad no puede. No solo porque no está produciendo tanques a la velocidad que lo que está perdiendo, sino que ahora se va a poner más duro, porque ahora tienen permiso los ucranianos para tirar a suelo ruso, algo que no lo habían permitido, y eso políticamente para Putin es un desastre, porque no es lo mismo que se estén muriendo soldados en el frente ucraniano que nadie ve, a que estén cayendo las bombas en suelo ruso y la gente tú no eras el que nos iba a defender a nosotros, ¿me entiendes? O sea, yo creo que todo esto ha dado un cambio importante y al final la traición, o el intento de traición de Trump no funcionó, como dije. El Pentágono se va a imponer el Senado. Ha quedado como que Trump, no, yo decidí. No, al final tuvo que hacer lo que es. Se acabó, va a seguir la guerra. Y Estados Unidos va a seguir apoyando militarmente a Rusia, porque va a seguir apoyando militarmente. No se ha dado la noticia, pero lo está apoyando completamente y sigue dando armamento. O sea, y ahora sumado al aumento del presupuesto de los países de la Unión Europea, para aumentar el presupuesto de guerra, recesión económica en Rusia, en mi opinión, están preparando para terminar la guerra, porque Rusia no puede continuar. Ni económicamente, pero además ni productivamente. No, Rusia, yo lo dije una pila de veces, Rusia ya no tiene las industrias aquellas, la Unión Soviética. Esto no es la Unión Soviética. Pero además las sanciones, caballero. Gazprom, que es la empresa más grande de gas histórica rusa, está en quiebra. ¿Por qué? Porque desde el 2022, que empezó la guerra, al final los europeos se pusieron de acuerdo y no le han comprado más gas a Rusia. ¿Y a quién le va a vender gas para el aire acondicionado ahí? A la India, con el calor que hace ahí, no sé, a nadie. O sea, no tiene solución eso, ¿me? No tiene solución. Ahí jodieron a Rusia, pero ampliamente. ¿Qué pasa? Todavía no se lo había sentido la economía, porque bueno, el primer año de guerra todavía tenían fondos, tenían el armamento sobre todo. Empezaron con 7.500 tanques, ya quedan menos de la mitad. Y han ido perdiendo mucho material. O sea, es todo. Pero ya las sanciones ya hicieron mella en la economía rusa, como se dijo, y ya yo creo que hoy en el foro de San Petersburgo comenzó la preparación rusa para salir de la guerra, o pararla y quedarse a defender lo conquistado. Vamos a ver, queda una ciudad, Sumy, parece que tienen posibilidades, han ido poniendo tropas ahí, ya tienen más de 50.000. Es casi seguro que intenten una victoria ahí y con eso terminará la ofensiva de verano. Vamos a ver, porque tampoco es tan seguro que puedan tomar Sumy, porque hace meses que Europa le viene dando muchísimo armamento ya más potente y más duro
Pero bueno, primer cambio importante en el lenguaje de la guerra y viene precisamente de Putin. Así que estoy seguro, algo viene, algo se está cocinando y es bueno para Ucrania, mi opinión. Dale a la serie, cuídense.